Muy bien, jóvenes, vamos a empezar. Hoy voy a abandonarlos a las 8, porque tengo otro compromiso, pero vamos a optimizar el tiempo. Así es que, sin más preámbulos, nos vamos. La vez pasada resolvimos los ejercicios del capítulo 6. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 8. Yo les mencioné que el capítulo 7 no iba a incluirse en el examen, aunque sí, eh, eh, aunque sí, sí necesitan que entreguen los ejercicios, puesto que con solo realizar los ejercicios ustedes van a aprender lo que se necesita para entender bien el capítulo 8. Voy a nombrar a un auxiliar o a una auxiliar para que me haga la caridad de conceder la palabra. Si les parece, vamos a nombrar a, estoy viendo acá, entre William y Berenice. ¿Quién quieren que sea nuestro auxiliar? ¿Berenice Castro o William Mezquita? ¿Quién de los dos acepta ser mi auxiliar por hoy? Ninguno de los dos. Qué mala onda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Acepta ser mi auxiliar? Bueno, No mucho quiere, ¿verdad? No, si no quiere no hay pena. Yo solo estoy es proponiendo. que toda esta situación me pone nerviosa. Ah, pues vaya, como buena abogada usted debe superar sus nervios. No, si se le complica no hay pena. Lo único que quiero es que eh, conceda la palabra. Usted me dijo que como yo me pongo con pantalla completa, entonces no sé quién está levantando la mano y quién no, entonces que usted regule eso de que dice, me interrumpa y diga tiene la palabra Rudy o tiene la palabra Sandy o el que sea. ¿Te ¿Está bien? parece? Sí. Muy bien, ya a ver cómo va a hacerlo de bien. Se me perdió mi presentación. Muy bien. El, la clase pasada pudimos ver que un juicio, una proposición, tiene dos conceptos y que ambos conceptos, entre ambos, uno funciona como sujeto y uno como predicado. Existe 4 clases de proposiciones a las que llamamos A, E, I, O, y que dentro de esas proposiciones algunos conceptos están distribuidos y otros no, según la naturaleza de su relación. Por ejemplo, los conceptos afirmativos, los juicios afirmativos no distribuyen a su predicado, los juicios negativos distribuyen a su predicado y los juicios universales distribuyen a su sujeto. Y así se pueden establecer las diferentes normas de distribución. Con eso ya podemos entonces adentrarnos en el mundo del silogismo. Veíamos cuando analizamos los conceptos que nuestras ideas están pobladas de conceptos, es decir, todo lo que pensamos son conceptos. Ahora bien, vimos que los conceptos jamás aparecen solos y su unidad mínima con la que aparecen es la del juicio. Pero tampoco los juicios aparecen solos. En la vida práctica lo que hacemos son razonamientos.
Y un razonamiento, pues es una inferencia, es una conclusión a la que llegamos cuando tenemos cierta información. Si nosotros escuchamos en la noticia que está cerrado el paso para el ingreso a Villanueva y nosotros vamos hacia Villanueva, seguramente vamos a buscar otro ingreso. Ese buscar otro ingreso es un razonamiento, es una conclusión a la que llegamos a partir de que tenemos una información previa. Así funcionan todos los razonamientos. Pero dentro del razonamiento, o dentro de la clase de razonamientos, existe uno que es el más complejo y el más perfecto, que se llama silogismo. Y el silogismo funciona estrictamente con juicios categóricos, que es lo que vimos en el capítulo 6. Entonces, a partir de ahora vamos a dedicarnos a analizar los juicios categóricos. Por cierto, les hago un paréntesis. Estuve hablando con la coordinación y me comentan que aunque no se ha autorizado el calendario para los exámenes segundos parciales, prácticamente ya se puede dar por hecho que van a empezar el martes. El martes ustedes van a tener su examen de teoría de métodos y técnicas de investigación y el jueves el de filosofía. Así es que tenemos todavía lunes y miércoles para seguir afinando estos temitas que en realidad no son tan complicados, pero que si ustedes no aplican y no practican, pues se les puede complicar. A ver, mi auxiliar. Licenciado, tiene la palabra Suni. Adelante. Gracias. Licenciado, perdone, ¿qué temas vienen en el segundo parcial? De ese 3 coscorrones, porque en todas las clases los he dicho. Capítulos 5, 6 y 8. 8. Gracias, licenciado. Vaya. A ver, auxiliar. ¿Alguien levantó la mano o no? Tiene la palabra Erika. Hey, por favor. Gracias. Licenciado, solo antes de que empiecen los silogismos, al hablar de juicio categórico, también nos referimos a proposición categórica. Yo me recuerdo que leí en el capítulo que es lo mismo. Así es. Uh-huh. Correcto, ¿verdad? Gracias. Así es. Algunos autores le llaman juicios y otros proposiciones. En realidad, juicio sería el contenido, que es decir, lo lógico, y proposición sería la manifestación gramatical. Pero para fines de estudio le llamamos lo mismo, ¿verdad? No sé si alguien más levantó la mano. No, licenciado. Muy bien. Entonces, les decía que el silogismo es un razonamiento complejo, es un razonamiento perfecto, y está fundamentado estrictamente en juicios o proposiciones categóricas. Este es un ejemplo. Ustedes pueden ver que en un silogismo, y esto es general para todos los razonamientos, se parte de una información que ya se conoce, y a esa información se le da el nombre de premisas, y a partir de lo que dicen las premisas nosotros llegamos a una conclusión. La conclusión será válida cuando lo que informe la conclusión se derive, se desprenda de las premisas. Es decir, en sentido estricto, la conclusión no dice nada nuevo, sino que solo informa acerca de algo que ya estaba implícito dentro de las premisas, como lo vamos a ver dentro de un momentito. Hasta ahorita lo que les he explicado es que un silogismo es una especie particular de razonamiento que tiene una aplicación lógica y que se basa y se construye a través de juicios categóricos. Ustedes pueden ver ahí, aunque parezca un párrafo, en realidad estamos hablando de 3 juicios categóricos, como lo vamos a ver en esta segunda pantalla. Pueden ver, ahora ya descompuesto en juicios, tendríamos que hay un juicio, un primer juicio en donde el sujeto es ser orgánico que se desplaza con su propio impulso.
hay un segundo juicio, hay un segundo concepto en el primer juicio que es animal. Yo ahorita les estoy llamando de forma arbitraria con una X, una Y y una Z, solo para que ustedes se orienten. Ya dentro de 2 pantallas ustedes van a ver que cada concepto tiene un nombre específico. Muy bien, entonces en el primer juicio tenemos un concepto como sujeto, que es ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Como predicado del primer juicio tenemos animal. Le voy a decir al sujeto X y al predicado Y, solo para que vean cómo se relaciona. Finalmente, en el segundo juicio aparece un tercer concepto que es ameba, y a la cual vamos a llamar Z. Lo peculiar de un silogismo, aparte de que consta de 3 juicios, lo peculiar es que cada concepto se repite una vez. Ustedes pueden ver, nuestro primer juicio se puede traducir de forma lógica como todo X es Y. Nuestro segundo juicio se puede traducir como todo Z es X. Aquí ya pueden ver cómo hay un concepto que se repite. El que era sujeto en el primer juicio es ahora predicado en el segundo. Y gracias a que ese concepto se repite, es posible vincular al segundo con el tercero. Y eso es lo que ocurre justamente en la conclusión. Entonces, ¿qué les quiero indicar con esto? Que un silogismo es un razonamiento compuesto por juicios, pero que esos juicios son muy específicos. Digamos que se relacionan de tal manera que solo pueden existir 3 juicios y esos juicios solo contienen 3 conceptos. Entonces, lo primero que ustedes deben ir ya afinando en su mente y en sus hábitos es el de tener la capacidad de traducir. Es mucho más sencillo entender la lógica que está en esas 3 frases de la derecha que atinarle a lo que está en la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí es más obvio, ¿verdad? Si todo X es Y y todo Z es X, pues es obvio que todo Z tiene que ser Y, porque ya habíamos dicho que todo X es Y. Entonces, como se dan cuenta, la lógica es formal. Es decir, le interesa la forma en que se relacionan los conceptos. No le importa el contenido. Ustedes pueden ver ahí, esa es una razón suficiente, por cierto, en donde dice que si se da el caso que todo X sea Y, y si también se da el caso que todo Z sea X, entonces necesariamente tiene que darse el caso de que todo Z es Y. Ahorita tal vez no me van a comprender del todo, pero lo que quiero decirles es que a la lógica solo le interesan las formas. Por eso se llama lógica formal. Y le interesan las formas porque lo que quiere la lógica es averiguar si nuestro razonamiento está funcionando. Si estamos trabajando con nuestro cerebro de forma adecuada. Si sustituimos X por ventana, Y por planta y Z por zapato, igual sería válido. Si toda ventana es planta y todo zapato es ventana, entonces todo zapato es planta. Eso es lógico, aunque sea un disparate. Y eso es lo que les estoy poniendo ejemplos así totalmente absurdos para que se percaten que a la lógica no le interesa la verdad. La lógica trabaja con conceptos, con juicios, con razonamientos abstractos y en abstracto. Lo importante es que si se dan las condiciones enunciadas en la columna derecha, lo que indica la conclusión tiene que ser válido. Esa es una verdad de razón. Vamos a seguir con el mismo ejemplo para que vean cómo se puede ir formalizando y formalizando. Ahora vamos a analizar qué clases de juicios integran ese silogismo. El primero es el juicio A, todo es
El segundo también es todo ese este. El tercero también es todo ese este. Entonces, como se pueden dar cuenta, si hubiera un juicio que no corresponde a una de las 4 fórmulas, así como hicimos en el capítulo 6, ustedes tendrían que encontrar la fórmula que le corresponde. Y tendrían que identificar si se trata de juicios A, E, I, O. Y en el caso que sea, ustedes tienen que traducirlo y formalizarlo a la fórmula que demande la clase de juicio. Ahorita yo les estoy poniendo ejemplos con solo juicios tipo A, solo para facilitarles la comprensión. Pero ya van a ver que conforme les vaya explicando las normas, las reglas, les voy a ir abriendo un poco a otras clases de juicios, como universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Pero de momento, solo para que se entienda de forma sencilla y sin tanta complejidad, sin tanto problema, estoy usando solo juicios tipo A. Poquito a poquito vamos a ir cambiando. Muy bien, con esto que ustedes tienen en pantalla, ya podemos avanzar en nuestra comprensión de qué es un silogismo. Ya decíamos que es un razonamiento, pero que es un razonamiento que se construye solo con juicios categóricos. Ahora, que ustedes lo que tienen en pantalla nos permite comprender que cualquier silogismo va a contar de 3 juicios. Ustedes pueden ver ahí el primero y el segundo son las premisas y el tercero es la conclusión. Ahora bien, como se puede advertir también, esos juicios solo contienen 3 conceptos. Ustedes pueden ver ahí ser orgánico, animal y ameba. Y cada concepto se repite una vez. Así pasa con todos los silogismos. Repito, silogismo es un razonamiento deductivo que se construye exclusivamente con juicios categóricos. Esos juicios categóricos son 3, 2 son premisas y el último es conclusión. Y esos 3 juicios conjugan 3 conceptos o 3 términos y cada término se repite una vez. Ahora vamos a analizar la relación entre los términos. Ustedes pueden ver en ese silogismo, hay un concepto que aparece en ambas premisas. Y a este concepto le dimos el nombre de X. Hay otros 2 conceptos que están en la conclusión y cada uno aparece en una premisa diferente. Animal está en la conclusión y aparece en la primera premisa. Ameba está en la conclusión y aparece en la segunda premisa. Eso es otro de los elementos que configuran un silogismo. Es un razonamiento deductivo construido con juicios categóricos. Solo tiene 3 juicios. Los 2 primeros son las premisas y el último es la conclusión. Dentro de esos 3 juicios solo hay 3 conceptos. Cada concepto se repite una vez. Uno de esos conceptos aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Y los 2 que aparecen en la conclusión, cada uno aparece en una premisa diferente. Hasta ahí vamos describiendo qué es un silogismo. Ustedes pueden ver ahí. Adelante. Licenciado, tiene la palabra Luis Fernando. Adelante. Buenas noches, licenciado. Tengo Buenas una noches. duda. Acá cuando usted menciona lo de los términos, me genera la duda si cuando hablamos de término o concepto nos vamos a referir únicamente a la palabra, que en este caso podríamos mencionar tipo sujeto, o si lo vamos a tomar como el conjunto de palabras, por ejemplo, ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Pero en el segundo juicio, por ejemplo, el Z nos señala únicamente ameba, entonces ahí me confunde un poco si vamos a tomar solo una palabra o el conjunto de palabras. No, esto seguimos igual que desde el principio. Recuérdense, en el capítulo 5, yo menciono que un concepto se puede expresar en una palabra, o en un término, o en una frase.
Eso desde el capítulo 5 está explicado. Y recuérdense, por eso hicimos los ejercicios del capítulo 6, que para determinar los conceptos de un juicio, es necesario analizar primero cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y todo el sujeto es un término o un concepto. Y todo el predicado, con excepción obviamente del verbo, es un concepto. Eso estaba, digamos, tal vez si le puede dar una repasadita al capítulo 5, ahí es en donde se explica cómo se expresa un concepto. Gracias, por supuesto, licenciado. las palabras con las que se expresa un concepto son términos. Sí, yo le preguntaba esto porque justamente cuando resolvía el ejercicio del capítulo 6 en la serie número 6, donde dice subrayo los términos distribuidos en los siguientes juicios. Por ejemplo, el del numeral 27 dice algunos mapaches no son salvajes, entonces yo sí estaba con la duda si dejar solo salvajes o dejar no son salvajes. Agregando No, pero igual, no sé, si usted se recuerda, cuando explicamos el capítulo 6, decíamos que los conceptos, bueno, cuando hay un juicio, este juicio para poder clasificarse contiene un cuantificador y un cualificador. Y justamente el cualificador, yo les decía, se deben excluir para identificar los términos o los conceptos al cuantificador y al cualificador. Gracias, En el, licenciado. en el capítulo 6 está explicado por si Gracias. quiere darle una repasadita. Pero en efecto, un concepto, tal y como se explica en el capítulo 5, se puede expresar con una palabra o con una frase. Siempre que haya una unidad de sentido, es decir, que haya una identidad, entonces se va a tratar de un concepto. Muy bien. Entonces, gracias a usted por la pregunta, porque me imagino que muchos otros compañeros la tienen, pero parece que le van al Real Madrid y por eso no se animan a preguntar. La gente que le da al Barça es Tiene la valiente. palabra Eric, licenciado. Adelante. En efecto, Barcelona. Son Eso. bromas. No, bromas del Barça, es cierto, pues, pero yo comprendo que todo el cuantificador, al hablar de cuantificador, es todo lo que usted nos explicaba al principio, todo, ninguno, alguno, algunos. Y la cualidad se podría decir que es la cúpula, que son las palabras son o es, que unen al sujeto y al predicado. Así Eso es correcto, ¿verdad? Es correcto. Y ¿Verdad? cuando se trata de por ejemplo, en el caso del que mencionaba el compañero, el cualificador puede estar precedido de la negación si se tratara de un juicio particular negativo. Como no son. No es. O no es o no son. Así es. Gracias. A ustedes muchas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a seguir ahora analizando qué es un silogismo. Decíamos que es una inferencia mediata, es decir, una inferencia en donde partimos de dos informaciones para llegar a una tercera. Está un ejemplo. La primera premisa aparece como juicio 1, la segunda premisa aparece como juicio 2, y la conclusión se deriva de los primeros juicios. Por lo tanto, es un nuevo juicio, es el juicio 3, pero que surge de la información contenida en las premisas. Ustedes pueden ver cómo animal y ser humano ya fueron mencionados en las dos premisas, y lo único que hace la conclusión es relacionar esos dos conceptos gracias a que en su momento se relacionaron con vertebrado, que sería el concepto que no aparece en la conclusión. Adelante. Tiene la palabra Michael. Adelante. Buenas noches, Lick. Yo solo tengo una consulta sobre el silogismo, Lick. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja que podemos tener de este tema, verdad, Lick? Claro. La ventaja es que toda su vida como profesionales del derecho van a estar
realizando silogismos. Si ustedes no conocen el tema del silogismo, se van a equivocar muchas veces y ni cuenta se van a dar. En cambio, si manejan el tema del silogismo, ustedes van a tener la ventaja de que van a tener una seguridad plena en sus argumentos. Un silogismo le sirve para argumentar, para fundamentar un argumento. Imagínese usted el silogismo. Si todo acusado es inocente, en tanto no sea vencido en juicio, y mi cliente no ha sido vencido en juicio, entonces mi cliente tiene que ser considerado como inocente. Ese es un silogismo. Y los abogados todo el tiempo están haciendo silogismos. Pero, y aquí viene el pero, en nuestro paisito, en donde no hay una formación muy sólida, los abogados, muchos abogados se lanzan al ruedo sin tener conocimientos de lógica y por eso andan de fracaso en fracaso o se tienen que corromper porque como no le atinan cuál es el mecanismo para desarrollar su profesión, entonces se refugian en la corrupción, en los sobornos, en todo eso. Esas serían las ventajas. La desventaja sería que le obliga a replantearse su propio mecanismo de pensamiento. Es decir, un silogismo, de alguna manera le dice un alto ahí. Tu pensamiento ha sido formado desde una visión así muy religiosa, muy mística, muy mítica, y eso no te va a funcionar para la vida profesional. Entonces, el silogismo, de alguna manera, le acarrea problemas. El problema que tuvo el hombre que al fin logró salir de la caverna y ver la belleza de la vida. Ese sería el riesgo. No sé si a eso se refería, perdón. Sí, licenciado, ahí me lo explicó porque yo también me causó otra duda donde pues el razonamiento y el silogismo van como enlazados, ¿verdad? Pero tienen diferente característica, ¿verdad? Así lo comprendo yo. No sé si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto. Digamos que un razonamiento es el papá del silogismo. Hay muchas formas de razonamiento y dentro de las formas está el silogismo. Ahora bien, usted se da cuenta cuando alguien le dice que es un pajero, porque se inventa argumentos sin fundamento. En cambio, alguien que controle el silogismo no va a pasar por pajero, porque va a fundamentar cada afirmación a partir de conocimientos válidos, conocimientos dados por válidos. Entonces, por eso es que digamos, un silogismo es una clase específica de razonamiento. No todo Yo razonamiento es... concedo la palabra Suni. ¿Perdón? Tiene la palabra Suni. Adelante, Suni. Adelante, caminante. Le va a mandar a darme coscorrones. A Luego ver. le voy a preguntar, porque con la explicación que le está dando a Michael, ¿cómo es? Que el silogismo, a la vez, son cosas verdaderas, pero no, porque también nos explica de que no es verdad que una cosa nos lleve a la otra, según lo que yo entiendo, que al principio usted nos explica que el silogismo no siempre tiene que ser verdadero. Exacto. Y usted ahora le dice a Michael que sí nos va a servir, porque de ahí vamos a partir a que tengamos conocimientos de algo verdadero. Claro. Porque el silogismo lo que Tiene la hace... palabra Luis Fernando. Solo le contesto a la compañerita que no escuchó su nombre. Pero le pongo este ejemplo. Si usted quiere ir a Huehuetenango, tiene dos opciones. Digamos que tiene dos opciones. Irse caminando o irse en carro. Ahorita yo creo que ni en carro porque ya está toda la carretera. Pero imaginémonos que viviéramos en un país bonito. Usted obviamente preferiría irse en carro, ¿no? Porque llegaría más rápido. En avión. Entonces, esa es la diferencia. El silogismo lo que le ayuda es a
acelerar su capacidad de razonamiento. Es decir, usted puede llegar por otra vía, pero va a ser más seguro que llegue a través del silogismo. Pero también indica que no es verdadero, o sea, Exacto, porque no sé si se recuerda que en el capítulo 5 yo les hacía énfasis en que nosotros como seres humanos tenemos, yo les suplicaría, bueno, ahí sí que a todos tal vez, que repasaran el capítulo 5. En el capítulo 5, y yo recuerdo que hasta insistí mucho en ello, yo les explicaba que el ser humano no interacciona con la realidad igual que los demás animales. Porque nosotros partimos de una realidad concreta, abstraemos, o sea, recopilamos información, abstraemos y en la mente, por decirlo así, licuamos la información, la procesamos, la convertimos en conocimiento y regresamos a la realidad ya enriquecidos con ese razonamiento que hicimos, con ese momento abstracto. Entonces, yo les decía, por eso le pediría que repase el capítulo 5, porque yo ahí insisto en reiteradas ocasiones en esto. No es que a la lógica no le interese la verdad, es que la lógica no puede saber la verdad, porque está en abstracto. Entonces, la lógica lo que hace es verificar que su razonamiento sea correcto. Que su razonamiento, que su mente esté trabajando de manera adecuada. Entonces, por supuesto, y eso es lo que yo les he insistido, ¿por qué nuestro mundo hay cada vez más gente idiotizada, hay cada vez más gente mediatizada? Precisamente porque en el sistema educativo se encargan de cercenarnos el pensamiento lógico. El pensamiento lógico nos da libertad, porque nos permite conocer la verdad por nosotros mismos. En cambio, el conocimiento mítico nos genera esclavitud, dependencia, porque dependemos de otras verdades, de las verdades que otros nos impongan. La conclusión de todo ser humano es animal es una conclusión a la que llegamos si tenemos la mente bien fresca y podemos relacionar la información de la que partimos. Entonces, por eso es que la lógica en sí misma no busca la verdad. La lógica en sí misma lo que busca es que esté funcionando nuestro cerebro. Que nuestro cerebro esté realmente trabajando como debe. Ya que si usted le mete información falsa, pues obviamente el cerebro no va a saber si es falsa o verdadera. El cerebro simplemente va a partir de esas condicionantes. Si se da esto y se da esto, entonces se tiene que dar esto. Y ahí se acaba. Ya después usted regresa a la realidad concreta y ya aplica eso. Muy bien, no sé quién más tenía la palabra y yo ya no se la concedí. Adelante. Sí, gracias, doctor. Sí, hace un momento hacía uso del concepto pajero, ¿verdad? Dijo alguien que miente, ¿verdad? Entonces, planteaba yo un razonamiento acá y usted me comenta si es correcto. Si toda persona que miente es un pajero y Juan siempre miente a sus padres, entonces Juan es un pajero. Exacto, sí. Eso sería un razonamiento. No es un silogismo, puesto que usted le puso, no le dio el formato estricto del silogismo, pero es un razonamiento. Y en este caso es un razonamiento válido. Gracias, doctor. A usted, gracias. Muy bien, entonces, como yo les decía, si se dan ciertas condiciones y se acepta que esas condiciones son verdaderas, entonces se llega a una conclusión que, dado la aceptación previa de que la información era verdadera, la conclusión tiene que ser verdadera. Si aquí en lugar de vertebrado dijera taza, si toda taza es animal y todo ser humano es taza, entonces todo ser humano es animal. Ahí puede no ser cierto, pero es lógico. Y no es que la lógica trabaje con chifladuras, sino que la lógica lo que hace es
verificar que nuestro cerebro esté funcionando adecuadamente. Muy bien, espero que poquito a poquito, compañera, es que no recuerdo su nombre, vayamos avanzando en esto. Sí, les decía yo desde el principio que es complicadito, no porque el tema en sí sea difícil, sino por lo que tantas veces les he comentado. Estamos en un sistema educativo en donde en lugar de fomentar la libertad de pensamiento, se fomenta la esclavitud del pensamiento. Se fomenta la obediencia ciega, se fomenta el servilismo, se fomenta la alienación de nuestro cerebro. Entonces, por eso cuesta, decía un gran pensador uruguayo, que deberían crearse escuelas en donde se enseñe a desaprender, porque las escuelas oficiales, estoy hablando tanto de colegios como de escuelas públicas, las escuelas oficiales nos llenan la mente de tanta cochinada, de tanta cochambrera, que esa cochambrera es la que no nos permite ser libres. Hasta que nosotros asumimos la actitud del hombre de la caverna, sacamos de nuestra mente todo eso y empezamos de cero a aprender, hasta ese momento empezamos a ser libres. Es difícil, es complejo, pero es posible. Y si aceptamos el reto, posiblemente nos cueste al principio, pero conforme avancemos vamos a ver que la vida realmente es deliciosa y que vale la pena vivirla siendo libres. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a desmenuzar este silogismo. Ya habíamos anunciado, reiterado, que un silogismo es una forma especial de razonamiento, y lo especial es que trabaja estrictamente con juicios o proposiciones categóricas. El ejemplo que dio el compañero, en donde hablaba de alguien de Juan, creo yo, que es pajero, es un razonamiento y es válido, pero en algún aspecto no puede ser considerado silogismo, porque yo creo que la segunda premisa no responde a ningún juicio, a ninguna de las 4 fórmulas de juicio. Pero ese que ustedes tienen en pantalla es un silogismo categórico. Y sí está constituido por juicios categóricos. Ahora lo que quiero que ustedes evidencien es cómo están relacionados esos conceptos. Ya habíamos visto que hay un concepto que aparece en ambas premisas. Hay otro que aparece, y los otros 2 aparecen en la conclusión, y cada uno en una de las 2 premisas. Esa es una constante en todos los silogismos. Es decir, si hay silogismo cuando tenemos 3 conceptos, uno que está en las 2 premisas, y los otros 2 que aparecen en la conclusión, y cada uno en una premisa diferente. Entonces, ¿cómo nombramos? ¿Qué nombre le damos a cada concepto? Ahorita vamos a ver de acuerdo con su extensión. Pero la extensión de un concepto, y ahora regreso, tal vez por las preguntas que me hicieron, ahora voy a ser más cauto y voy a estar regresando. Yo les suplicaría que ustedes por su propia cuenta repasen capítulos 5 y 6, porque si no va a ser imposible. Y recuérdense que ya la otra semana es el examen. Bueno, pero voy a estar haciendo referencias cada vez que me recuerde. Se recuerdan que hablábamos de que en un juicio, la extensión de un concepto no depende de lo que de esos objetos haya en el mundo, sino de la forma en que se relacionan. Si yo digo, todo zapato es lápiz, aunque eso sea una estupidez, en el juicio, todo zapato es lápiz, estoy afirmando que existen menos zapatos que lápices. Que el concepto lápices tiene mayor extensión que el concepto zapato. ¿Por qué? Porque al hacer el diagramita, decimos, si todo zapato es lápiz, el círculo de zapato está incluido dentro del círculo de lápiz. Entonces, ahí sí, por lógica, si yo digo que todo zapato es lápiz, entonces estoy diciendo que zapato tiene menor extensión y lápiz tiene mayor extensión.
Esa misma lógica, adelante. Sí, doctor, disculpe, entonces lo que explica ahorita, entonces es lo mismo que de lo de la ameba, solo que por concepto, por la extensión del concepto, si todo ser vivo que se mueve por su propio impulso, estamos hablando de un ser vivo que es la extensión, es un animal, entonces animal queda dentro de la extensión de todo ser vivo, ¿verdad? Según lo que explica ahorita. Perdón, se está yendo la voz, no sé si sea mi señal o la suya. Voy a repetir. ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Como que se pierde la... Compañero. Sí te escuchamos, Luis Fernando. Bueno, por lo menos yo. Bien, bien, bien. A mí está todo bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Lick, sí. Es que yo no escuché por un momento a Luis Fernando. Bueno, voy a plantear. Pero a donde íbamos es... Ajá. Sí, de acuerdo al ejemplo anterior Sí. de todo ser vivo que se mueve por su propio impulso, es un animal, ese concepto de todo ser vivo Perdón, no sé si ustedes le están escuchando. tiene mayor extensión, abarca animal. Es posible que mi señal sea mala. Sí, que escuchamos a Luis Fernando, pero creo que usted es el que está perdiendo la señal. Ay, hijo de la gran... Bueno, ustedes me dicen entonces. Pero ustedes sí me escuchan a mí. Sí, lo escuchamos, pero también escuchamos a Luis Fernando. No sé por Muy qué bien. razón no lo escucha. Sí. Les pido un favor, voy a terminar de explicar esta gráfica y después ya satisfago la duda de Luis Fernando. Si pueden explicarle a Luis Fernando, es que yo a él no lo estoy escuchando. ¿Les parece? Muy bien, de todos modos, lo que estaba diciendo Luis Fernando tiene relación con esto que yo les voy a decir ahorita. Justamente es lo que yo les voy a explicar. Cuando nosotros tenemos un silogismo, estamos ante una relación entre tres conceptos, pero esa relación tiene una especie de autonomía, y la relación que se establezca va a depender de la forma en que cada concepto esté siendo tratada. Entonces, para denominar, para asignar un nombre a cada uno de los tres conceptos, procedemos de esta manera. Nos vamos a la conclusión. Vemos cuál es el sujeto de la conclusión y le asignamos el nombre S. Nos vamos al predicado de la conclusión y le asignamos el nombre P. En este caso es casual que coincida que animal está también de predicado, pero es una casualidad. Siempre, cualquiera que sea el concepto que está en el sujeto de la conclusión, ese concepto se va a denominar S dentro de este silogismo, aunque en su premisa pudiera aparecer como predicado. Lo mismo va a pasar con P. Cualquiera que sea el concepto que aparece en el predicado de la conclusión, va a ser denominado con una P. Y el mismo concepto, como va a aparecer en una premisa, independientemente de que aparezca en el predicado o en el sujeto de la premisa, va a ser llamado como P. Puesto que el nombre P se lo confiere el hecho de que aparece en el predicado de la conclusión. Ahora vamos a ver, y eso es, yo creo que por ahí va Luis Fernando, vamos a ver cuál es la relación que se establece entre esos conceptos. Si acudimos a los diagramas, vamos a ver que cuando afirmamos que todo ser humano es animal, estamos indicando que el concepto animal, el ser humano está incluido dentro del concepto animal. Y por lo tanto, ser humano tiene una extensión menor y animal tiene una extensión mayor. Hasta ahí vamos. Si dijera todo animal es ser humano, entonces se invertiría. Animal sería de menor extensión y ser humano sería de mayor extensión. Muy bien, pero aquí dice todo ser humano es animal. Y en ese juicio, ser humano tiene menor extensión y animal tiene mayor extensión. Ahora continuamos. Antes ya habíamos dicho en la primera premisa que todo vertebrado es animal. Por lo tanto, vertebrado está incluido dentro de animal
y es un concepto de menor extensión que animal. Pero como la segunda premisa dice que todo ser humano es vertebrado, entonces ya podemos ver en la gráfica que ser humano está incluido dentro de vertebrado y por lo tanto es de menor extensión. Ya habíamos visto que ser humano es de menor extensión que animal y que vertebrado es de menor extensión que animal, pero ser humano es menor extensión que vertebrado. Entonces ya tenemos un mapa completo. El concepto que aparece en el sujeto de la conclusión va a ser siempre el de menor extensión. El concepto que aparece en ambas premisas, pero que no aparece en la conclusión, va a ser el de extensión intermedia. Y el concepto que aparece en el predicado de la conclusión y en una de las dos premisas va a ser el de mayor extensión. Repito, reitero, basta con ver cuál es el sujeto de la conclusión para establecer cuál es el término menor o el término de menor extensión. Basta con ver cuál es el concepto que aparece en ambas premisas para establecer al concepto o al término de extensión media o término medio. Y basta con ver el predicado de la conclusión para saber cuál es el término de mayor extensión. Y le vamos a llamar término mayor. Esto es una regla y por ahí va, creo yo, Luis Fernando, espero que por ahí va, porque estaba aludiendo el ejemplo de Ameba. Entonces, me imagino que esa era su... termino estos, ya son solo dos conceptitos y nos vamos porque también ya voy terminando mi clase. Bueno, entonces ya tenemos, esto ya es una ley. Cualquiera que sea el concepto que aparece en el sujeto de la conclusión, ese va a ser el término menor. Cualquiera que sea el concepto que aparece en ambas premisas y que obviamente no va a estar en la conclusión, va a ser denominado como término medio. Y cualquiera que sea el concepto que aparece en el predicado de la conclusión, va a ser denominado como término mayor. Esto independientemente de su significado. Recuérdense que la lógica es formal. Solo le interesa la forma de nuestros razonamientos. Y la última cosita. Como cada uno de los términos de la conclusión aparece en una premisa, eso nos permite denominar también, asignarle un nombre a las premisas. De manera que el concepto, la premisa que contenga al término mayor, va a ser denominada premisa mayor. Si yo les preguntara, ¿y cuál es la premisa mayor? Pues obviamente yo me voy a la conclusión, miro, bueno, el predicado de la conclusión es animal, busco dentro de las premisas y acá está animal, aparece en el juicio, todo vertebrado es animal. Entonces la premisa mayor es, todo vertebrado es animal. Y si les pregunto, ¿cuál es la premisa menor? Ustedes inmediatamente buscan el sujeto de la conclusión, buscan ese mismo concepto en su premisa y la premisa que lo contenga va a ser la menor. Hasta ahí la quiero dejar hoy. Ahora sí, por favor, quien había levantado la mano, adelante. Adelante, caminante. Sí, perdón, había sido yo. Buenas noches. A ver, adelante. No, pues no, ahorita ya me lo explicó porque yo estaba buscando, de hecho, los términos mayor, término medio, término menor, que no le encontraba, pero ahorita ya lo dijo, gracias, muy amable. ¿A usted, Cristian? Por supuesto, Gaspar, fíjese que esta misma presentación es la que usé en el video. Ahí la pueden tener y con mucho gusto también si quieren la presentación. Solo les aclaro, les reitero que no vayan a atenerse al video o a las presentaciones. Tienen que leer el libro. Hay muchos más detalles que están en el libro y que no están ni en mi explicación acá, ni en el video, ni en las presentaciones. Así es que, por supuesto, entre más recursos tengan, mejor, pero pues la primera y la fundamental fuente de consulta siempre tiene que ser el libro. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna inquietud. Yo de mi parte aquí dejaría el contenido y nos veríamos el lunes para
terminar el capítulo 8 y el miércoles ya para hacer puros ejercicios. ¿Alguien levantó la mano? Pero no. Tiene la palabra, licenciado. Gracias, Berenice. Con una consulta, licenciado, como para el examen del segundo parcial es el capítulo 5, 6 y 8, ¿verdad? Y usted indicó de que esos ejercicios se tienen que entregar el día del examen. Pero el 5 ya lo habíamos entregado. No sé si se entregan solo el 6 y el 8 o se vuelve a entregar. Digamos que de momento usted tenga listo los 3 y también el 7. Ah, está bien. Ya ahí en ese momento yo les voy a indicar el procedimiento. Cristian, por favor. Sí, perdón, tendrán las fechas de los exámenes. No la tienen. Sí, fíjese, no son oficiales, pero la secretaria de coordinación me dice que casi son los oficiales. Lo que pasa es que parece que Junta Directiva ha tenido problemas para reunirse y para autorizarlo, pero ya es casi un hecho que el examen de métodos sea martes y el de filosofía jueves. Gracias. Muy bien, nos vemos el lunes, jóvenes. Les agradezco su atención. Por favor, traigan sus ejercicios realizados, por lo menos de los capítulos 6 y 8. El lunes. Me súper interesa, porque si no, no le van a entender, y es la parte más difícil, y ahí prácticamente se juegan los 40 puntos. Pasen bonita noche. Igualmente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.